tal, hermanos? Soy el pastor Luis García. Agradezco al Señor que me permita compartir este devocional con ustedes, esperando pronto poder reunirnos como iglesia y celebrar el culto cristiano a nuestro Dios. Les invito a buscar en sus Biblias el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos 4 al 6. Apocalipsis 1, 4 al 6. La palabra del Señor dice así: Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Soberano Señor, queremos darte a ti la gloria y la alabanza porque tú eres el único Dios. Te exaltamos, Señor, porque tú estás con nosotros. Te exaltamos porque tú estás sentado en tu trono gobernando todo lo que pasa en este mundo. Te exaltamos, Señor, porque tú nos enviaste un Salvador, Cristo, quien vino y nos lavó, Señor, nuestros pecados por medio de su sacrificio. Gracias, Señor, por enviarnos al Espíritu Santo, quien nos consuela y nos fortalece. A ti, Señor, sea la gloria. Reconocemos, Señor, también que hemos fallado delante de ti y rogamos también tu misericordia. Rogamos que tú nos perdones. Rogamos, Señor Jesús, que tú nos limpies de nuestra maldad, Padre, con la que te hemos ofendido. Y danos un corazón cada vez más fiel, Señor. Un corazón cada vez más apasionado, Señor, que busque la santidad. Te suplicamos, Señor, que tú obres en nosotros. Suplicamos que tengas misericordia de tu iglesia, Padre, pues lo pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a exaltar a nuestro Dios por medio de este canto muy conocido por todos nosotros. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Y porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Grande eres tú, grandes son tus obras. Y porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Así es, nuestro Señor es grande y solamente Él es digno de toda la gloria. Quisiera que podamos tener un momento de interceder los unos por los otros, que podamos orar pidiéndole al Señor que bendiga a los que están enfermos a causa de COVID-19. Oremos también para que Dios pueda utilizar todos estos sermones y devocionales que diferentes ministerios están publicando, y que Dios use todo esto para traer a los incrédulos a una fe salvadora. Vamos a orar. Señor, tú eres soberano.
Señor, tú eres el único Rey verdadero, tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Queremos, Señor, suplicarte que tú tengas misericordia, Padre, de aquellos que se encuentran enfermos, Señor, aquellos que están contagiados, Padre, por causa de este virus. Rogamos, Señor Jesús, que tú los bendigas en su dolor, en su aflicción, en su enfermedad. Rogamos, Señor Jesucristo, que tú los sanes, Padre. Rogamos que tu misericordia, Padre, sea para con ellos y tú los liberes de esa situación en la que se encuentran, Señor. También queremos suplicarte, Padre, que tú puedas usar todos estos videos, predicaciones que se suben, Señor, día tras día en las redes para que puedan los que no te conocen, Señor, escuchar y tu Espíritu pueda obrar, Señor, a través de esa palabra predicada y de esa manera puedan estas personas convertirse y puedan reconocerte como Señor y Salvador. Así que rogamos, Señor, que tú tengas misericordia de estas personas, Padre. Rogamos también que tú bendigas a tu iglesia universal. Rogamos que tú la fortalezcas, que tú la guardes, Padre. Rogamos, Señor, también por nuestra iglesia local, Señor, para que tú la continúes fortaleciendo. Rogamos que tú nos ayudes a caminar cada vez más y más en santidad, Padre, más de acuerdo a tu palabra. Gracias, Señor, te damos por todo. Rogamos que tú nos guardes y nos bendigas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Desde que comenzó esta contingencia hemos estado hablando sobre cómo el carácter de Dios nos consuela en tiempos como estos. También hemos hablado sobre la resurrección de Cristo y cómo ese evento trae esperanza a la iglesia en tiempos de pandemia. Hoy queremos finalizar estos temas relacionados al coronavirus con estas dos preguntas. La primera, ¿es la presente pandemia un juicio divino en contra de las naciones por su incredulidad y su constante rebeldía? Y la segunda, ¿está Dios castigando a su pueblo a través del coronavirus? Ahora, antes de intentar contestar estas preguntas, es importante dejar en claro que mis respuestas no son en ningún sentido la máxima autoridad sobre este tema. De hecho, ninguna respuesta, incluso las que han sido dadas por teólogos mucho más preparados que yo, no serán totalmente satisfactorias ni exhaustivas, ni mucho menos la palabra final y autoritativa respecto a este complejo tema del coronavirus. Con esto en mente, quisiera comenzar explicando un concepto que nos ayudará a responder estas preguntas. Este concepto teológico se conoce como el principio del acto y revelación, o también como evento y palabra. Me explico. En las Escrituras vemos un patrón en donde Dios hace algo, pero para que el hombre o su pueblo no malinterprete su acción, Él mismo revela con palabras el significado de ese evento. Era esta revelación profética la que daba seguridad absoluta al pueblo de Dios de lo que un evento significaba. En otras palabras, Dios interpretaba mediante revelación especial algunos eventos para que se entendiera lo que Él estaba haciendo. Por ejemplo, cuando Dios permitió todo el sufrimiento en la vida de José, a través de la agencia responsable de sus hermanos y de otras personas, Dios nos dejó la interpretación de ese sufrimiento mediante su siervo Moisés, quien escribió estas palabras. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Para evitar toda otra clase de interpretaciones humanas sobre por qué sufrió José, Dios mismo nos da la interpretación que necesitamos saber. En este caso, salvar al mundo de la hambruna. Y debido a que el Nuevo Testamento dice que todo el Antiguo Testamento trata o apunta hacia Cristo, podemos decir sin problema alguno que Dios preservó con vida a la humanidad para que de esa manera se preservara también la línea genealógica, es decir, la familia de Israel específicamente, de la cual eventualmente vendría el verdadero Salvador, Cristo Jesús. Y como hay cientos de ejemplos de este patrón llamado acto y revelación. Dios hace algo, Dios lo interpreta mediante revelación especial. Dejemos el mundo bíblico y regresemos al siglo XXI. La pregunta ahora es,
¿Sigue Dios interpretando los eventos que ocurren en la actualidad? ¿Sigue Dios haciendo este tipo de interpretación? La respuesta es no y sí. En primer lugar, la respuesta es no, porque simplemente hoy no tenemos nuevas revelaciones por parte de Dios. Es decir, ya no tenemos profetas ni apóstoles que nos digan, mira, esa guerra se debe al juicio de Dios. O mira, ese terremoto o tsunami Dios lo permitió porque quería probar a su pueblo y santificarlo por medio del sufrimiento. Simplemente no tenemos esa voz profética en la actualidad. ¿Significa entonces que no podemos saber por qué o para qué ocurren las cosas? ¿Significa esto que no podemos interpretar correctamente los eventos que pasan a nuestro alrededor? Bueno, aquí entra el sí de mi respuesta inicial. Es decir, sí podemos tener interpretaciones correctas de lo que pasa en nuestras vidas y en el mundo. Y la razón no es porque un profeta nos los diga, pues como dijimos, Dios ya no habla de esa manera. Más bien, podemos interpretar porque Dios nos ha dejado su revelación por escrito. En otras palabras, nos ha dejado la Biblia como la máxima autoridad para evaluar y entender lo que sucede en nuestras vidas. Por ejemplo, si una persona se arrepiente, confía en Cristo y su vida comienza a cambiar de formas extraordinarias, algunos interpretarían ese evento como tocó fondo o a esa persona le lavaron el cerebro o cosas por el estilo. Sin embargo, todas esas interpretaciones son incorrectas, son falsas, ya que la Biblia nos dice que lo que esa persona está experimentando es la santificación, es decir, el poder transformador del Evangelio. ¿Qué hay entonces de nuestra presente pandemia? Si no tenemos la voz profética como la tuvieron en tiempos bíblicos, ¿qué significado tiene esta pandemia? ¿Es un juicio de Dios para este mundo pecador? El tema del sufrimiento es muchísimo más complejo que el ejemplo anterior de una persona que Dios cambia su vida. Ahí la interpretación es clara y contundente. Pero cuando hablamos del sufrimiento, no es así. Esta complejidad la vemos en estas palabras. A su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿para que este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. En este pasaje vemos algo muy importante. Nos muestra algunas posibilidades del por qué Dios causa en su decreto y divina providencia el sufrimiento en algunas ocasiones. De este texto podemos ver al menos dos posibilidades. Una es que Dios puede castigar como resultado de la rebeldía propia de una persona. Esta clase de juicio tiene muchos ejemplos en la Biblia, en donde vemos a Dios castigando a personas por causa de sus pecados, como fue el caso de naciones como Egipto, Canaán y Babilonia. Otra posibilidad que nos enseña este pasaje es que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. En otras palabras, Dios permitió que este hombre experimentara esta enfermedad no como un castigo por sus pecados, sino para que pudiera ver la gloria de Dios en su sanidad, pero más específicamente para que pudiera disfrutar la gloria de Dios en Cristo como su Salvador. Vea cómo termina la historia de este hombre. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús. Es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose, lo adoró. Su dolor y sufrimiento no fue por su propio pecado, a pesar de que era un terrible pecador como todos nosotros. Más bien, su ceguera Dios la decretó y la usó soberanamente para traer un bien, sanarlo
Pero más importante aún, salvarlo del sufrimiento eterno del infierno por medio de la fe en Cristo. Y todo esto para la gloria de Dios. ¿No será entonces que el coronavirus tiene esta razón de existir? ¿No será que Dios quiere manifestar su obra mediante esta pandemia? ¿No será que Dios manifestará su gloria de una manera poderosa y así va a traer honor a su nombre y muchas personas se convertirán? Puede ser, pero no lo sabemos al 100%, porque como dijimos, puede ser que Dios sí esté desatando su castigo por causa del pecado de las naciones. Así que, como dijimos al inicio, aquí es donde vemos lo complejo de esto. Aquí es donde nos gustaría vivir en tiempos bíblicos para que tuviéramos esa interpretación segura de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, pero no la tenemos. Sin embargo, hay un pasaje que nos muestra algo más concreto sobre la razón por la que Dios está permitiendo este virus. Lucas escribe lo siguiente. En aquella ocasión, algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Jesús les respondió, ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Estas palabras que Jesús pronuncia son reveladoras para nuestra situación. Nos muestran que la muerte de los galileos por mano humana y la muerte de las 18 personas por la torre de Siloé, es decir, por causas naturales o accidentales, no se debió a que fueran más pecadores o porque hubieran cometido peores pecados que los demás, como estaban tratando de implicar los que le preguntaron esto a Jesús. ¿Qué nos enseña todo esto? Al menos dos cosas. La primera es que no podemos concluir que si una persona sufre mucho en este mundo se deba a que pecó mucho y de formas muy escandalosas, y que si yo no sufro, por ejemplo, signifique que estoy bien con el Señor. En términos actuales, este pasaje nos muestra que no puedo decir algo así como yo no fui contagiado por el virus y esa persona sí, eso significa que yo estoy bien con el Señor, y esa otra persona, debido a que fue contagiada, significa que pecó mucho y llevó una vida terrible de pecado. Repito, puede ser que alguien sufra este virus como castigo de su pecado, pero no podemos hablar de que sufrió porque cometió graves pecados o X cantidad de maldades. Que como yo no los cometí, entonces a mí no me tocó. Esa clase de conclusiones simplemente no es bíblica. En segundo lugar, y más importante, Jesús está enseñando por medio de estas calamidades que el incrédulo debe arrepentirse. El punto es este: si no te arrepientes, perecerás, dijo Jesús, pero no como ellos, sino perecerás eternamente. James Edwards, un erudito presbiteriano, dijo sobre este pasaje lo siguiente: para Jesús, la muerte de los galileos, cualquiera que haya sido la causa, es significativa como una advertencia del juicio venidero sobre todos los pecadores, a menos que se arrepientan. En otras palabras, las calamidades como este coronavirus son advertencias para el mundo incrédulo que se deben arrepentir. De lo contrario, cuando Cristo venga, perecerán eternamente. En resumen, ¿es la presente pandemia un juicio divino en contra de las naciones por su incredulidad y rebeldía? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? La respuesta es: no sabemos al 100%. Por un lado, puede ser que Dios trajo este coronavirus para manifestar una obra extraordinaria de poder sanador y así salvar a muchos incrédulos.
Por otro lado, puede ser que Dios sí esté castigando a las naciones por sus pecados. Pero de lo que sí estamos seguros es que no podemos hablar de niveles de pecados y de que este coronavirus es el megáfono de Dios a través del cual está diciendo: todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Así que ven, arrepiéntete, pon tu fe únicamente en Cristo para salvación y tendrás vida eterna. Hablemos ahora sobre la iglesia. ¿Está Dios castigando a su pueblo a través del coronavirus? Para abordar esta pregunta, identificaré primero quién compone a la iglesia del Señor, y eso nos ayudará a entender lo que Dios está haciendo con su pueblo mediante esta pandemia. En las Escrituras vemos lo que los teólogos llaman la iglesia visible y la iglesia invisible. En términos sencillos, la iglesia visible está compuesta por personas que profesan fe en Jesucristo como su Salvador. Lo importante para recordar en esta clasificación es que esta profesión puede ser genuina como puede ser falsa. Hebreos y Juan hablan sobre esto. Por ejemplo, en 1 de Juan 2:19 leemos lo siguiente: aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Como podemos ver, hay personas que están en la iglesia, participan y que profesan ser cristianos, pero que en realidad no lo son. Estas personas por lo general terminan apostatando, es decir, yéndose de la comunidad del pacto y viviendo vidas en rebelión contra Dios. La iglesia invisible, por el otro lado, es la iglesia que solo Dios ve y que está compuesta por los verdaderos creyentes de todos los tiempos. Ahora bien, dentro de esta iglesia invisible, en ocasiones, algunos creyentes caen en pecado y viven practicándolos por algún tiempo, y por supuesto, hay quienes se mantienen fieles a su Señor sin caer temporalmente en pecado. Esto nos enseña que en el pueblo de Dios hay, 1, falsos creyentes que terminan abandonando la iglesia en términos generales. 2, que hay verdaderos creyentes que temporalmente caen en pecado. Y 3, que hay cristianos que se mantienen firmes e íntegros delante de Dios. Veamos a estos grupos en acción. Y para esto, el mejor y más adecuado ejemplo es el exilio babilónico. Este destierro nacional nos enseñará que un solo evento tuvo un significado distinto dependiendo de quién era el que lo estaba experimentando. ¿Qué significó el exilio para los apóstatas? Esto es, para aquellos israelitas que profesaban conocer a Dios, pero que en realidad nunca lo conocieron salvíficamente, sino que vivieron en rebelión y sin arrepentirse. Para ellos, el exilio simbolizó su futuro destierro eterno de la presencia bondadosa de Dios en el infierno. En otras palabras, el exilio fue un juicio de Dios por causa de sus pecados, experimentando la maldición del pacto por vivir quebrantando la palabra del Señor. Interesantemente, ese castigo temporal era solo una pálida sombra del castigo venidero en el infierno. ¿Qué significó el exilio para los israelitas creyentes, pero que cayeron en pecado y desobediencia y adoraron a otros dioses, pero que eran verdaderos creyentes que cayeron en pecado? Para estos verdaderos creyentes, el exilio representó la corrección o disciplina paternal de Dios, a través de la cual la gracia divina los trajo de vuelta a Dios en arrepentimiento y fe, como vemos en Daniel 9, del 1 al 19. Por último, ¿qué significado tuvo el destierro babilónico para los creyentes íntegros? Esto es, para aquel remanente fiel. Bueno, para este grupo de personas, entre ellos Daniel, Sadrach, Mesac, Abednego, Jeremías, Ezequiel y muchos más, que sufrieron el cautiverio pero sin haberse rebelado,
Ese evento representó una oportunidad de adorar y testificar sobre el verdadero Dios en los lugares donde el Señor los había dispersado, tal como lo hicieron Daniel y sus compañeros. Pero también representó una prueba que profundizaría su conocimiento de Dios. ¿Cómo aplica todo esto a nuestra presente pandemia? Bueno, recordando que ya no tenemos profetas ni apóstoles que nos hablen de parte de Dios para interpretarnos estas calamidades, y porque hay varias razones para el sufrimiento, debemos proceder de manera similar a como lo hicimos para nuestra primera pregunta. Por lo tanto, no podemos afirmar tener respuestas autoritativas o infalibles. Con esto dicho, veamos cómo la pandemia del COVID-19 puede interpretarse de acuerdo con cada uno de los tres grupos que hemos estado hablando. Primero, para los que profesan fe en Cristo, pero viven en rebeldía a Dios, demostrando que no son verdaderos creyentes, es muy probable que este suceso, esta pandemia, signifique un castigo de Dios como sombra del futuro castigo en el infierno que experimentarán a menos que se arrepientan. Segundo, para aquellos verdaderos cristianos que han caído en pecado, este evento puede significar una corrección paternal con la intención de llevarlos al arrepentimiento y a un acercamiento más íntimo con el Señor. Por eso Pablo escribe lo siguiente: pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Por cierto, podemos encontrar un buen resumen bíblico de esto en la Confesión de Fe de Westminster, en el capítulo 17, artículo 3. Dice así: es posible que los creyentes, por las tentaciones de Satanás y del mundo, y por el predominio de la corrupción que queda en ellos, y por el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos, por lo cual atraerán el desagrado de Dios, contristarán a su Espíritu Santo, se verán excluidos en alguna medida de sus gracias y consuelos, tendrán sus corazones endurecidos y sus conciencias heridas, lastimarán y escandalizarán a otros y atraerán sobre sí juicios temporales. Es posible entonces que para algunos de los cristianos que quizás estén viviendo así, esta pandemia signifique un juicio temporal de carácter disciplinario. Por último, el coronavirus puede ser experimentado por la iglesia sin que eso signifique que haya caído en pecado, como fue el caso de Daniel y otros más del remanente de Israel, que sufrieron el exilio, pero no por causa de su pecado. Para cristianos como ellos, esta presente pandemia representa una oportunidad para mostrar amor al prójimo, para compartir el evangelio, para hacer luz en las tinieblas, en fin, para manifestar y avanzar el reino de Dios aquí en la tierra. Y por supuesto, su sufrimiento tendrá el propósito de fortalecer su fe en Cristo. En resumen, ¿es el COVID-19 un juicio divino en contra de la iglesia por su incredulidad y su rebeldía? La respuesta es no. Para algunos, como los falsos creyentes, tal vez sí sea un juicio divino por jugar con las cosas santas del Señor. Para otros, tal vez sea una disciplina paternal. Y para otros, para los fieles al Señor, para los que caminan de acuerdo a su palabra, todo esto es una prueba y una oportunidad para representar en este mundo caído y confuso a Cristo, quien nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y todo eso para la gloria de su nombre. Quisiera terminar con estas palabras: qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen
por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Vamos a orar. Señor, realmente qué profundas son las riquezas de la sabiduría y de tu conocimiento. Realmente, Señor, aunque nos gustaría dar respuestas específicas, lo más que podemos hacer, pienso, es lo que hemos visto en esta reflexión. Y te damos gracias, Señor, porque tenemos estas respuestas, Padre. Te damos gracias porque incluso a pesar de no poder asegurar las cosas, sabemos que tú tienes grandes propósitos y que un día, Señor, todo esto terminará y disfrutaremos de estar cara a cara contigo. Disfrutaremos de tu presencia, nos gozaremos cada vez más, Señor, al ver tu gloria, y eso, Señor, es nuestro mayor consuelo en estos tiempos, Padre Santo. Y te damos a ti las gracias por habernos salvado y de esa manera poder tener esta esperanza de una futura resurrección, una esperanza, Señor, de un mundo totalmente restaurado. Gracias, Señor, por todo esto. Rogamos que tú, Señor, bendigas tu palabra, que sea edificación para tu pueblo. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que la gracia del Señor Jesús, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Espíritu estén con cada uno de ustedes, ahora y siempre. Amén. Que el Señor les guarde.